Vamos, por favor, a el libro o a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el capítulo 6, verso 8. Hebreos 5, verso 11, hasta el capítulo 6, versículo 8. Esta es la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada. Está cercana a la maldición, y su fin es ser quemada. Hasta allí la lectura para hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos que el autor de Hebreos profundizó en este gran tema del sumo sacerdocio de Jesucristo y nos lo presentó como aquel designado por Dios para cumplir dicho oficio. Y la importancia de eso radica en que el sacerdote es aquel que representa a los hombres delante de Dios. Por eso nuestro representante debía ser uno de nosotros, es decir, un humano, pero también debía ser perfecto, sin mancha, sin mácula, completamente santo. Y Jesús cumple ese oficio, pues ofreció un sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y además sabemos que Él sigue cumpliendo este oficio, ya que intercede por nosotros delante del trono de la gracia. Ahora, luego de eso, nosotros encontramos aquí en el versículo 11 del capítulo 5 que el autor señala: de esto tenemos mucho que decir. En otras palabras, el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es un gran tema que da para mucho. Pero también dice el autor que es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Ahora, él da la razón de dicha dificultad. Él dice: porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Es decir, el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es un tema extenso, es un tema profundo. Sin embargo, no es que sea difícil de explicar en sí mismo este tema, sino más bien la dificultad la presentan los destinatarios, porque ellos se han vuelto, dice el autor, tardos para oír, tardos para oír. Y con esa afirmación, el autor de la carta presenta una especie de, o abre una especie de paréntesis para abordar ciertos problemas espirituales que los destinatarios de esta carta, los primeros destinatarios de esta carta, estaban experimentando. Y en eso vemos algo muy importante. Vemos su corazón pastoral. Fíjense, acá hay teología profunda en esta carta. Hay temas que
podrían ser objeto de grandes y grandes obras de teología. Pero este hombre tiene preocupaciones pastorales también. Se preocupa del corazón de sus destinatarios. Él no está con ellos. De hecho, al final de la carta vemos que él espera poder ir a visitarlos. Pero aún así está preocupado por ellos. Y con eso nos demuestra la gran preocupación que él tenía por las almas de estos hermanos. Entonces hay tres preocupaciones espirituales o problemas espirituales que menciona aquí el texto y que me gustaría tratar con ustedes hoy. La primera está en los versos 11 al 14 del capítulo 5 y se refiere al problema de la pereza espiritual. En términos coloquiales, de la flojera espiritual. El problema de la pereza espiritual. El segundo está en los versos 1 al 3 del capítulo 6 y tiene que ver con el problema de la inmadurez espiritual. Y el tercero está en los versos 4 al 8 del capítulo 6 y es el problema de la apostasía. Entonces está el problema de la pereza espiritual, el problema de la inmadurez espiritual y el problema de la apostasía. Y con eso presente, nuestro tema para hoy es abordando problemas espirituales. Abordando problemas espirituales. Entonces vamos con lo primero, el problema de la pereza. El problema de la pereza. Fíjense que al finalcito de la sección anterior, es decir, en el verso 10 del capítulo 5, el autor nos dice que Cristo fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y con eso él está haciendo una referencia a aquel personaje del Antiguo Testamento, también conocido como el rey de Salem, como el sacerdote del Dios Altísimo. Eso está, en Génesis capítulo 14. Y esa afirmación lleva al autor a decir aquí en el verso 11 del capítulo 5 que los primeros destinatarios no tenían la capacidad de alimentarse, de comer comida sólida. ¿Por qué? Porque han llegado a ser tardos para oír, dice él. Entonces el autor deja muy en claro que la incapacidad de los destinatarios de entender estas cosas se debe principalmente a su pereza, a su flojera espiritual. En otras palabras, les dice, ¿cómo les voy a explicar a ustedes lo que significa de que Cristo sea sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando ustedes en realidad han perdido el apetito por la verdad cristiana? Han dejado de desear la palabra de Dios. Han dejado de tener hambre de estudiar las Escrituras. ¿Cómo les voy a explicar esto? En vez de dar lo mejor de ellos, en vez de esforzarse por profundizar en las verdades de las Escrituras, en vez de dedicar sus mentes a comprender las profundidades de la doctrina cristiana, dice el autor, se habían vuelto tardos, lentos para oír. Ahora, el término que utiliza el autor aquí en el idioma original, claro, puede ser traducido como lento, puede ser traducido como obtuso. Entonces, el autor, ¿qué les está diciendo? Que él no puede guiarlos como quiere o como desearía hacia las profundidades del conocimiento bíblico, hacia las profundidades del conocimiento teológico. ¿Por qué? Porque la capacidad de comprensión de ellos se había visto entorpecida por causa de su pereza. Y este término que es traducido en nuestras Biblias como tardos, es usado en una antigua versión griega, ¿verdad? La famosa Septuaginta, la versión de los 70, para describir a un personaje que nosotros conocemos a partir del libro de Proverbios. Me refiero al perezoso. Al perezoso. Aquel que se rehúsa a trabajar con esfuerzo. Y el autor entonces lo utiliza aquí para referirse a aquellos que se rehúsan a esforzarse en el estudio de la palabra de Dios. Más adelante, en el verso 12 del capítulo 6, lo utiliza para describir a aquellos que llegan a tener esta mentalidad de me da lo mismo.
Me da exactamente lo mismo. No me voy a esforzar en estudiar este tipo de cosas. Es decir, se refiere a aquellos que no se dedican al estudio constante, metódico, minucioso de la Biblia y obviamente de la aplicación de la Biblia para la vida práctica. Entonces se trata de un problema realmente terrible. Ahora, esta pereza, dice el autor, produce inefectividad. Miren el verso 12, dice, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense, al no dedicarse al estudio de las Escrituras, ellos se han mantenido en la infancia espiritual. Cuando ya deberían ser adultos, es decir, espiritualmente maduros, han venido a ser bebés en Cristo, guaguitas en Cristo. Pablo señala algo muy similar en su primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Él dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Ahora, notemos algo importante aquí. No se trata de un tema que afecta de manera individual. El asunto es aún más grave, porque no solo el perezoso se ve afectado, sino que también otras personas se ven privadas de la ayuda que podrían haber recibido si este perezoso o si estos perezosos hubiesen sido creyentes firmes y conocedores de las Escrituras. Ahora, el autor sabe muy bien en qué termina esta pereza espiritual. Fíjense los versos 13 y 14. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Los creyentes que no han dominado los fundamentos de la fe no pueden pretender ser de bendición para los demás. Y esto se debe a que su propia fe es endeble. Y por lo tanto son incapaces de transmitir seguridad a los otros, transmitir seguridad a los demás, transmitir confianza en Cristo para los demás. Pero lo más grave de su ignorancia espiritual es que al desconocer la palabra de Dios, ignoran la voluntad de Dios en cuestiones sobre doctrina, sobre ética y sobre espiritualidad, cosas que son importantísimas. Por eso el autor dice que no tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. No conocen la palabra de Dios, por lo tanto, no saben qué agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. Pero al contrario, aquel que se alimenta de la palabra, aquel que entiende, como dice, la palabra de justicia o de la justicia, que es la verdad de Dios, que son las Escrituras, y llega a dominar su mensaje, es decir, se transforma en un maestro de la palabra de Dios, él aprende a distinguir aquello que agrada al Señor de aquello que le desagrada. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿De qué manera podemos llegar a ser maestros de la palabra de la justicia? Ah, va a decir uno, yo sé cómo. Inscribiéndome en un seminario teológico. Esa es la forma de llegar a ser un maestro y de aprender estas cosas. ¿No? El punto no está en si me meto en un instituto bíblico, un seminario teológico, si estudio teología o no, no, no. Tengo que dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras. Tengo que dedicarme al estudio de la palabra del Señor. Aquí el autor utiliza el término entrenados. Y esa palabra en el idioma original
viene de lo que nosotros conocemos hoy en día como el gimnasio. El gimnasio. Con eso que está diciendo el autor, estas capacidades requieren ser ejercitadas, así como nosotros ejercitamos nuestros cuerpos en un gimnasio, para que esté fuerte, para que esté saludable, para que esté efectivo. Por lo tanto, esta capacidad de estudio necesita ser ejercitada. Ahora, los primeros destinatarios de la carta probablemente nunca tuvieron la intención de caer en este estado de indolencia, de caer en este estado de inutilidad, pero es evidente que eso ya les estaba sucediendo, por eso el autor lo menciona aquí. Cuando el autor dice que habían llegado a ser tardos para oír, ojo, él está utilizando lo que nosotros conocemos en gramática como el pretérito perfecto, es decir, está describiendo el resultado de algo que había pasado tiempo atrás. Hace tiempo que ellos estaban negligentes en su estudio. Hace tiempo que habían dejado de dedicarse al estudio de las Escrituras. Entonces, por muy buenas intenciones que hayan tenido al principio, terminaron siendo negligentes en esta área. Y ojo, hermanos, hermanas, esta es una advertencia que ninguno de nosotros podemos ignorar. Muchas personas tienen un bajísimo nivel de vida cristiana. ¿Por qué? Porque minimizan el estudio de la palabra de Dios. Es muy probable que la mayoría de los aquí presentes mediten de vez en cuando en algún versículo bíblico y hagan breves oraciones, principalmente en las comidas. Y piensan que eso es suficiente, que con eso ya estamos, ok, ya, check, en mi lista de requisitos del cristianismo. Pero como no reconocen su gran necesidad, poco a poco pierden el deseo de estudiar las Escrituras y terminan siendo inefectivos en su servicio cristiano. Queridos, por muy ocupados que ustedes estén, porque todos tenemos cosas que hacer, generalmente uno es tan individualista que piensa que es el único que trabaja, que es el único que hace cosas. Todos los demás tienen tiempo libre, menos yo. Pero por muy ocupados que estén, recuerden que todo cristiano necesita separar tiempo. ¿Para qué? Para estudiar con dedicación las Escrituras. Ahora, sin ir más lejos, piensa en las oportunidades que te da esta iglesia. En los avisos, Juan nos dejó bien claro, todos los miércoles a las 20 horas hay un estudio bíblico. ¿Saben cuántos aparecen en ese estudio bíblico? Normalmente. Les daría pena si les doy el número. ¿Qué pasa con el resto? No, es que estamos ocupados, es que es muy difícil, que no tengo tiempo, que estoy cansado, que tengo otras actividades. No tienen apetito espiritual. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír, perezosos espiritualmente. No hacerlo, no dedicarse al estudio de las Escrituras, no solo va a traer daño a tu propia vida, sino que a los demás también. Serás incapaz de ser una bendición para los demás. Entonces, primer problema, el problema de la pereza. Segundo problema, el problema de la inmadurez. Una vez que el autor nos advierte acerca de esta pereza espiritual, aborda este problema que está relacionado con la pereza. Y es este problema de la inmadurez. Fíjense que en el verso 14 dice que el alimento sólido es para los maduros. Y con eso nos muestra qué cosa, que la pereza lleva a la inmadurez. Esta flojera espiritual, este no querer dedicarse al estudio de la palabra de Dios, lleva a ser inmaduro espiritualmente. Pero lo primero que debemos hacer, nos dice el autor de Hebreos, es
fundamentarnos, es basarnos bien en qué cosa, en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Establecer el fundamento. Pero, dice él, no nos podemos quedar allí, sino que debemos ir en la búsqueda de un crecimiento espiritual para llegar a la madurez. Ahora, este fundamento, un fundamento sólido en la verdad cristiana, obviamente es de suma importancia, pero una vez que está establecido ese fundamento, no necesitas ser arquitecto o constructor para esto. Una vez establecido el fundamento, no se pone de nuevo. Ya se puso, ya está allí. Tú construyes ahora sobre ese fundamento. Y en ese sentido, el autor menciona en los versículos 1 y 2 del capítulo 6, 6 elementos fundamentales. Ahora, es posible que estos elementos hayan formado parte de un curso de membresía, de un curso de catecúmenos en aquella época. Pero si nosotros prestamos atención a lo que él dice, cada uno de estos elementos está relacionado con un fundamento cristiano, es decir, son aquellas cosas que nosotros aprendemos al principio, aquellas cosas sobre las que nosotros debemos edificar posteriormente y no quedarnos en ellas. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, el autor menciona en primer lugar el arrepentimiento de obras muertas, dice ahí en el verso 1 del capítulo 6. Si ustedes recuerdan la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, este era un aspecto esencial de esta proclamación de estos hombres, ¿verdad? De hecho, Cristo Jesús en su mensaje final a las iglesias de Asia, ahí en Apocalipsis, él llama una y otra vez a que arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el Señor. Las exhortó al arrepentimiento. Y en muchos contextos del Nuevo Testamento, el llamado al arrepentimiento consiste en ¿qué? Consiste en apartarse del pecado, abandonar la iniquidad, abandonar la maldad. Pero es muy probable que aquí en Hebreos, debido al trasfondo judío de sus primeros destinatarios, este llamado, como dice ahí, es arrepentirse de las obras muertas. Es decir, a todos aquellos intentos de autojustificarse, de salvarse a uno mismo. No, yo soy bueno, yo me porto bien, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia todos los días, yo oro 3 veces al día, con eso estoy listo, con eso me salvo, con eso Dios me acepta, con eso Dios me ama. No, dice. No. Arrepiéntete de esas cosas. No solo de tus pecados, sino arrepiéntete de tu autojusticia. Porque déjame decirte algo, dice la Escritura, no la tienes. Aparte de Cristo Jesús no tienes justicia alguna. Así que arrepiéntete de eso. Después el autor menciona la fe en Dios. La fe en Dios. Fíjense, el hecho de arrepentirse es un acto negativo. Yo abandono ciertas cosas. Pero la fe es un acto positivo. Yo abrazo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y por eso en las Escrituras, fe y arrepentimiento siempre van juntas. Es lo que nosotros conocemos como la conversión. Cuando alguien dice, yo me convertí, no está diciendo, ahora yo soy miembro de tal iglesia. No, él está diciendo, yo me arrepentí de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esa es la conversión. Y son elementos inseparables del evangelio cristiano. Pero, ¿qué nos dice aquí? Eso es fundamento. Es fundamento. Después enseguida el autor menciona en el verso 2 la doctrina de los bautismos, o también podría ser traducido como los lavamientos. Y es probable que esta sea una referencia a la importancia de una enseñanza correcta acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque estos hombres tal vez habían tenido la experiencia del bautismo de Juan, que era diferente al bautismo cristiano. El bautismo cristiano es realizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también es probable que se trate a todos estos ritos de purificación que tenían los judíos, a todos estos lavamientos que tenían los judíos. Entonces está diciendo, no, hay solo un bautismo cristiano, hay solo un signo y sello del nuevo pacto que se refiere
a este lavamiento. ¿Cuál es? El bautismo. Pero eso es fundamento. Es fundamento. Después también habla de la imposición de manos. Probablemente se refiera a este acto simbólico, ¿verdad? De cuando se recibía a alguien en la comunión de la iglesia, se le imponían las manos, como una señal, como un símbolo de que, como era cristiano, había recibido el Espíritu Santo de Dios. No es que en el acto recibiera el Espíritu Santo de Dios, solo un símbolo de que, como era cristiano, había recibido el Espíritu Santo. A continuación, el autor menciona la resurrección de los muertos. Acuérdense que en muchos lugares del Nuevo Testamento nosotros vemos que estos primeros cristianos tenían dificultad en comprender la resurrección y las implicaciones para la vida cristiana de la resurrección. Y finalmente habla del juicio eterno. Siempre resurrección y juicio van de la mano en las Escrituras, es decir, las implicaciones de esta vida futura, de esta vida de resurrección, es que un día todos vamos a comparecer delante del Señor. Pero eso, insisto, es fundamento. Es solo fundamento. Entonces, a la luz de todos estos elementos mencionados aquí, ¿qué podemos decir? Obviamente no podemos negar la importancia doctrinal, la importancia espiritual de todos estos temas, pero el autor considera que estas son, ¿qué cosa? Verdades básicas. Es como el ABC del cristianismo. Eso es lo que todos deberíamos manejar si nos decimos ser cristianos. Entonces, por muy importantes que sean estas verdades básicas, para alcanzar la madurez, ¿qué necesitan hacer los creyentes? Cultivar un apetito por el alimento sólido. Por alimento sólido. Entonces te pregunto, ¿deseas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿O eres como aquellos que se conforman por poco, con poco, quiero decir? Es suficiente. Yo quiero una pizquita nomás. Entonces tenemos el problema de la inmadurez. Y por último, el texto nos habla del problema de la apostasía. El problema de la apostasía. Ya ha mencionado el autor que la pereza espiritual lleva a la inmadurez. Y ambas pueden tener resultados desastrosos en la vida de una persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque probablemente algunos de ustedes han conocido personas que tuvieron un inicio muy prometedor en la iglesia. Ustedes los veían que nunca faltaban, que estaban allí, que iban a los estudios, que aparecían en todo, que ofrendaban, que hacían de todo, ¿verdad? Pero de repente todo eso se acabó. Hay una apatía completamente, una apatía absoluta por el Señor, las cosas del Señor, y muchos de ellos se convierten incluso en enemigos acérrimos del Evangelio. Y la pregunta obvia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con ellos? Ahora, es comprensible que algunos de los destinatarios o primeros destinatarios de esta carta hayan estado preocupados por estos hermanos que estaban con ellos, pero que estaban volviendo al judaísmo. Estaban dejando de ser cristianos y ahora volvían a ser judíos. Es decir, estaban preocupados por los apóstatas, por los que habían abandonado la fe. Y por eso el autor estima necesario no solo hablar de aquellos que se han deslizado, como hizo en el capítulo 2, aquellos que se han apartado, como lo hizo también en el capítulo 3, o aquellos, ¿verdad?, que tenían un corazón malo de incredulidad, como también lo señaló en el capítulo 3, sino que quiere enfocarse en aquellos que se han alejado, han abandonado la fe, los apóstatas, ¿verdad? Aquellos que se han convertido en rebeldes activos del Señor y de su palabra. Y de ahí entonces que presenta, ¿verdad?, esta idea allí claramente cuando dice, porque, ¿verdad? Porque. En el verso 4, ¿verdad? Porque es imposible, dice él.
Fíjense cómo lo vincula con lo anterior. Eso es muy importante que lo notemos. Él dice, una exposición prolongada a la pereza espiritual, que me va a llevar a la inmadurez espiritual, puede finalmente concluir en esto. Entonces la preocupación que tiene el autor es seria. A la luz de la pereza, a la luz de la inmadurez espiritual, al autor le preocupa no solamente que cristianos crezcan de manera atrofiada o mal desarrollados, sino que se preocupa de la posibilidad cierta, verdadera de la apostasía, de aquellos que abandonan la fe, que dejan la fe. Ojo, no estoy diciendo que dejen la iglesia, dejan la fe. Ahora, este pasaje, ciertamente, ha sido interpretado de diversas maneras, ha sido objeto de interminables debates. Y hay varios puntos de vista, y yo se los voy a resumir brevemente. Una primera interpretación señala que las personas verdaderamente regeneradas pueden perderse. Esa es la visión que nosotros conocemos como arminiana, ¿verdad? Seguidores de Jacobo Arminio. Él dice que un creyente puede caer del estado de la gracia. Eso es lo que él decía. Pero ¿qué es lo que pasa con esa postura? Que es contraria al tenor general de las Escrituras, que afirman que aquel que verdaderamente ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, él se va a salvar. Eso dice la Escritura. No va a caer jamás de la gracia. La Biblia es muy clara en afirmar que la salvación de un pecador no depende del pecador, sino que depende de qué? Del carácter eterno de Dios y depende del plan establecido por el Dios Trino. ¿Cuál es este plan? Dios Padre ha escogido un pueblo. Dios el Hijo murió por ese pueblo escogido por el Padre y el Espíritu Santo aplica la salvación obtenida por el Hijo a ese pueblo escogido por el Padre. Esa es la lógica de la salvación en la Biblia. No es por esfuerzos humanos, no es por la perseverancia humana, sino por la elección de Dios. Dios escoge y Dios salva. Entonces esa primera opción, esa primera interpretación está descartada. Una segunda interpretación es que este texto se refiere a personas que realmente son regeneradas, es decir, personas salvas, que se han apartado de Dios. Por lo tanto, la apostasía en esta visión es que el cristiano comete un pecado grave y se expone a cierto castigo. Pero en realidad, a la luz del texto, esa interpretación no tiene nada que ver, por lo tanto, ni siquiera voy a gastar tiempo en responderla. Una tercera visión es aquella que dice que este texto simplemente está levantando una hipótesis, está presentando una posibilidad. Fíjense, ante la amenaza de volver al judaísmo, si tal cosa fuera posible para un verdadero creyente, eso llevaría a la persona a la perdición. Entonces, interpretan de esa manera. Esto es una hipótesis, no es un caso que pudiera suceder. Es algo que sería así si es que se diera el caso de que alguien pudiera abandonar la fe. Pero ojo, esa perspectiva también contradice la intención del autor. ¿Por qué? Porque él realmente está preocupado por aquellos que pueden abandonar la fe y volver al judaísmo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que a mí me parece más convincente? Es que estas advertencias que dirige el autor aquí son principalmente para aquellos que profesan una fe que en realidad no poseen. Es decir, son advertencias dirigidas a los que llamamos cristianos nominales. Que se dicen cristianos, pero en realidad no lo son. Que dicen ser cristianos porque van a la iglesia, pero en realidad no lo son. Al autor, ojo, no le preocupa solamente la inmadurez espiritual, a él le preocupa la apostasía como una posibilidad real para ¿quiénes? Para estos cristianos nominales. Obviamente, los que apostatan nunca fueron cristianos auténticos. Sin embargo, esta tentación, ¿verdad?,
de volver atrás, de volver al judaísmo, lleva al autor a hacer esta advertencia muy profunda y muy directa. Es como si él les dijera, ¿eres realmente quien dices ser? ¿Realmente eres cristiano? ¿Te das cuenta lo que significa para un cristiano volver al judaísmo? Y esa es la pregunta que también nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Realmente soy cristiano? No porque vine acá hoy a sentarme y estoy escuchando a un pastor, significa que soy cristiano. No porque oro antes de las comidas significa que soy cristiano. No porque algún día, en un pasado que ni siquiera me acuerdo, me bautizaron, quiere decir que soy cristiano. Entonces él advierte contra esta apostasía, es una advertencia solemne, es una advertencia muy seria. Y menciona aquí 6 características de aquellos que vuelven atrás, 6 características de los apóstatas. Él dice en primer lugar que estos apóstatas alguna vez profesaron arrepentimiento. Alguna vez profesaron arrepentimiento. Por eso dice el verso 4, porque es imposible, pues sigue, y dice en el verso 8, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo que está diciendo allí indica que alguna vez estas personas habían profesado la fe, al menos lo habían hecho de manera pública, pero se habían alejado. Ahora nosotros, a la luz de la Biblia, sabemos algo. La constancia es la prueba de la autenticidad. La perseverancia es la prueba de la autenticidad. Entonces, en estos versículos no se está cuestionando aquella doctrina que es tan preciosa para nosotros, que es la perseverancia de los santos, es decir, aquellos que son salvos van a perseverar en su salvación hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. No se está cuestionando eso. Más bien está insistiendo que quienes perseveran son los verdaderos creyentes. Los que no perseveran siempre fueron nominales, superficiales, no realmente creyentes. Claro, en algún momento se arrepintieron de sus pecados, se alejaron de sus pecados, pero después volvieron a caer en los mismos pecados. Y se alejaron completamente del Señor. Segundo, dice que alguna vez fueron iluminados. Fíjense, durante algún tiempo manifestaron tanto en sus mentes como en sus corazones una especie de despertar temporal. Y parecía que caminaban a la luz del Evangelio durante algún tiempo, pero después nunca más. También dice que probaron el don celestial. Es decir, experimentaron la bondad de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero por un tiempo nomás. También dice que alguna vez llegaron a ser participantes del Espíritu Santo. ¿En qué sentido participantes del Espíritu Santo? Bueno, de su obra común, de la presencia del Espíritu Santo en la congregación de los santos, de la presencia del Espíritu Santo que lleva a la convicción de pecado. Pero acuérdense de las palabras de Jesús. Hay muchos que llegarán en el último día diciendo, en tu nombre no hice esto, en tu nombre no hice esto otro. Y Jesús les va a responder, nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. O sea, puede haber una influencia del Espíritu Santo. También habla aquí de que alguna vez probaron la buena palabra de Dios. Fíjese, al parecer respondían a la palabra de Dios durante algún tiempo, se deleitaban en la predicación, se deleitaban en la enseñanza, se sometían a la palabra de Dios durante algún tiempo. Pero aquí las palabras de Jesús también son muy instructivas. En la parábola del sembrador, él dijo, aquello que cae entre espinos, ¿verdad? Que finalmente son ahogados. Disfrutaron por algún tiempo, pero después fueron ahogados. Y en sexto lugar, nos habla, ¿verdad?, de que alguna vez experimentaron en cierta medida los poderes, dice, del mundo venidero. Experimentaron la venida del reino de Dios en medio de la congregación, en medio de la iglesia del Señor. Experimentaron estos poderes venideros, pero
esa experiencia no es suficiente para decir que experimentaron una conversión genuina, una conversión verdadera. Se refiere entonces a aquellos que han estado en la iglesia. El corazón de ellos se ha inflamado con la predicación de la palabra de Dios. Han salido muy animados, pero nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que muchos miembros de la iglesia visible se caracterizan por una seguridad que podríamos denominar carnal. ¿A qué me refiero con eso? Hay multitud de personas que confían en aquello que consideran experiencia espiritual. Yo tuve una experiencia espiritual. Y esa experiencia para ellos se transforma en la norma, en vez de confiar en Cristo Jesús para salvación. Porque ¿cuántos hoy en las iglesias saben algo de la verdadera corrupción del corazón? Saben algo de la necesidad de la regeneración. Saben del peligro que corremos estando fuera de Cristo. Muchas personas lamentablemente basan su bienestar eterno en una experiencia pasada que los conmovió. Pero no tiene nada que ver con Cristo hoy. Queridos, no todos los que profesan la fe la poseen. No todos los que han tenido alguna experiencia espiritual han sido transformados para siempre por el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense lo que dice Pablo en Romanos 9. No todos los nacidos de Israel son Israel. No todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. Jesús, como ya les mencioné en la parábola del sembrador, habló de distintos tipos de suelos. Y del tercer tipo, él dice que las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto, dice Jesús. Y el Nuevo Testamento menciona personajes para que queden no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón como una advertencia. Demas, Simón el Mago, Judas Iscariotes. Las vidas de esos personajes son advertencia para los creyentes a fin de que nosotros examinemos nuestra fe, para que digamos, ¿realmente poseo aquello que digo? ¿Realmente mi fe es verdadera? ¿Realmente estoy unido a Cristo Jesús por el Espíritu Santo? ¿O soy un cristiano nominal? Como si existiera esa cosa. Hermanos, no existe eso. Eso es una farsa, eso es un engaño de Satanás. No hay cristiano nominal. Hay cristiano y no cristiano. Ese es el punto. Entonces la parábola del sembrador se levanta como una especie de monumento bíblico de esa realidad. Es posible que uno haya sido iluminado en cierta medida. Es posible que uno haya experimentado el don celestial en cierta medida. Es posible que uno haya participado de la obra común del Espíritu Santo en cierta medida, que haya experimentado la bondad de la palabra de Dios en cierta medida, pero aún no es regenerado, aún no ha nacido de nuevo, aún no está unido a Cristo. Ahora, esta profunda advertencia que nos presenta el autor no pretende dejarnos en suspenso respecto a nuestra fe. No pretende que todos salgamos de aquí diciendo, uy, ¿seré que soy cristiano? ¿Seré que soy cristiano? De hecho, más adelante, en la segunda parte del capítulo 6, ¿verdad? Él nos anima a tener seguridad dirigiendo nuestra mirada a Jesucristo.
Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que la apostasía es real. Es real. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia acerca de eso. Un ejemplo clásico es Judas Iscariote, como ya les mencioné. Fíjense, Judas estuvo con Jesús por lo menos 3 años. Judas, al igual que los demás, fue enviado a predicar el Evangelio. Judas, al igual que los demás, hizo milagros. Acuérdense que todos los enviados volvieron a Jesús diciéndole, hasta los demonios se nos someten. O sea, realizó grandes obras. Pero finalmente, él decidió vender a Jesús. Y su remordimiento terminó ¿en qué? En suicidio. Pero él no fue restaurado jamás. Por otro lado, pensamos en Pedro, que negó cobardemente a su Señor 3 veces. Y después el Señor lo restauró. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿dónde está la diferencia? ¿Será que la diferencia es que uno permaneció firme a su fe, Pedro, y el otro no? No está la diferencia allí. Acuérdense de las palabras de Jesús a Pedro cuando Pedro se cachiporreó diciendo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Si todos te niegan, yo no te negaré. Jesús le dice, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Y ahí dice algo maravilloso. Creyente en Cristo Jesús, nunca olvides esto. ¿Qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Ahí está nuestro glorioso sumo sacerdote, orando, intercediendo por nosotros, diciendo, manténlos en tu amor por siempre. Padre, tú lo has escogido. Padre, persevéralo. Padre, presérvalo. Padre, guárdalo. La apostasía es real y por eso el texto termina, ¿verdad?, diciendo a través de una ilustración, ahí en el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. Fíjense lo que está diciendo aquí el autor. Lo que importa no es si llueve o no sobre la tierra. Porque Jesús mismo lo dijo. Dios envía la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La palabra del Señor es anunciada, es predicada sobre justos e injustos, sobre creyentes y no creyentes. ¿Dónde está la diferencia? Como dice el texto aquí, como dice esta ilustración, la diferencia está en el fruto. La diferencia está en el fruto. Uno da fruto, el otro está para ser desechada, para ser quemada completamente. Entonces, aquel que es verdaderamente un creyente, aquel que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, aquel que realmente está en Cristo, no importa las cosas terribles que haya hecho, no importa su pecado, no importa la maldad que haya cometido, Él va a dar fruto. Él va a dar fruto alguna vez. Ya mencionamos el caso de Pedro. Terrible su negación, pero Jesús lo restauró y lo convirtió posteriormente en uno de los principales apóstoles. En uno de los principales apóstoles. El árbol malo, dice Jesús, no va a dar jamás un buen fruto. El creyente nominal, como si existiera, solo produce espinas y cardos. Nada más que eso, y su fin es ser quemado. Su fin es la perdición. Ya para estar concluyendo, a la luz de esta solemne advertencia, obviamente nos podemos preguntar, ¿dónde encuentro la seguridad? ¿Dónde puedo hallar la seguridad
Si en mí mismo no puedo. Si el ejemplo de Pedro es claro, él cayó. El ejemplo de Judas es aún terrible, aún más terrible. ¿Dónde encuentro la seguridad? Bueno, tienes y debes buscarla en el carácter inmutable de Dios y en la seguridad de sus promesas. Allí tienes que buscarla. Puedes y debes buscar tu seguridad en la obra consumada del Señor Jesucristo, que es suficiente para todas tus necesidades. No la busques en ti mismo. No la busques en la fuerza o en el tamaño o en la calidad de tu fe o en el ejercicio de tus disciplinas espirituales, por muy buenas que ellas sean. No la busques ahí. No busques tu seguridad en esas cosas. Porque tu salvación está en las manos de Dios, quien dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Y con esas palabras el verdadero creyente puede afirmar con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces la seguridad proviene del conocimiento de Dios y de sus promesas. Y es el resultado del ejercicio de la fe. La seguridad proviene de confiar en Jesucristo y de perseverar hasta el fin en el poder del Señor. Entonces, como un buen soldado del Señor Jesucristo, no te quedes inmóvil. No te quedes inmóvil. Sigue adelante con fe, porque es el camino de la perseverancia y es la ruta que nos lleva a la esperanza y al gozo eterno.